Nada más les encargué unas investigaciones como tarea para una retroalimentación que en su momento lo vamos a revisar. Vamos a iniciar a partir de esta asesoría con las siguientes dos asignaturas mismas que les anticipo. Vamos a culminar entre esta asesoría y la próxima reunión. Las tengo prácticamente programadas para verlas en dos reuniones, y lo que reste del cuatrimestre los enfocaremos a lo que es introducción al estudio del derecho, que es la asignatura lógicamente con mayor carga programada. ¿De acuerdo? Sí. Si ustedes recuerdan, cuando estuvimos estableciendo los encuadres, que vimos las generalidades de todas las asignaturas, hablamos un poco de cómo comienza particularmente Historia Universal del Derecho. Si por ahí ustedes tomaron nota o recuerdan, hablábamos sobre el sistema expansionismo europeo, que prácticamente surge con el canciller alemán Otto von Bismarck, que a su vez se considera el padre de la seguridad social. ¿Okay? Independientemente si tomaron apuntes o no recuerdan, ¿verdad? Vaya, de esto que estoy comentando, vamos a iniciar desde un principio a manera de retroalimentación para encuadrar los temas que vamos a ver el día de hoy. Estamos en la asignatura de Historia Universal del Derecho. Hay asignaturas, se los vuelvo a recordar, que se consideran de tronco común. Como en todas las carreras, son parte integral formativa en este caso, de la licenciatura en Derecho Burocrático, y que es una parte fundamental y sobre todo una exigencia de dominio académico de todo licenciado en Derecho. En otras palabras, compañeras, compañeros, tenemos que dominar historia. ¿Okay? Y no me refiero a conocer aspectos fundamentales de cultura general, sino tenemos que dominar al 100% historia de México e historia universal. Es un requisito fundamental en todo profesionista de la ciencia jurídica, ¿de acuerdo? Sin embargo, dada la modalidad mixta, nosotros vamos a ver los temas principales sin exigir una profundidad mayor de la necesaria, apelando a la confianza que deposito en ustedes, así como ustedes depositan en un servidor, de cumplir con algunas tareas y algunas actividades que nos van a servir en su momento de retroalimentación, para que en tanto lo que es la asesoría y la tarea se complementen. ¿De acuerdo? Y la razón por la que nosotros tenemos que retomar los temas de historia es, más que nada, rescatar el aspecto fundamental que nos interesa. ¿Cuál es ese aspecto fundamental? El aspecto jurídico. Es decir, que de cada uno de los hechos o acontecimientos históricos que vamos a analizar, aparte de conocer su naturaleza histórica, vamos a conocer el legado o la trascendencia jurídica que nos deja ese acontecimiento. ¿De acuerdo? Entonces voy a empezar con la explicación. Ahí está la grabación para que en su momento también vayan a retroalimentar. Quien desee grabar este audio, adelante. Pero sí, por favor, vamos tomando también nota, y sobre todo, como siempre les digo, en cualquier situación de duda, interrúmpanme y aclaramos con todo gusto. ¿De acuerdo? Bueno, sin mayor preámbulo, recordando un poco, y como les digo a los estudiantes de bachilleres, porque se ven estos temas, hagan de cuenta que vamos a visualizar una película de ciencia ficción, cuya trama es conquistar el mundo. ¿Ok? Conquistar el mundo en distintas épocas, en distintos periodos de la humanidad, y por razones distintas también, pero compartiendo siempre, llegando siempre al mismo resultado. Siendo un poquito más relajado con los alumnos del nivel medio superior, incluso se los voy a mencionar, ¿verdad? Había una caricatura en los 90 de Animaniacs que salía el Pinky Cerebro,
y que siempre le preguntaba un ratón al otro, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Lo mismo que hacemos todos los días, intentar conquistar el mundo. Menciono esto de una manera burda porque literalmente la historia universal, bien lo dijo el sociólogo y filósofo Carlos Marx, la lucha de clases es el motor de la historia. Es un engranaje, es una cronología de acontecimientos que van derivándose a consecuencia de los actos humanos, ¿okay? Tanto para una transformación progresista, positiva, como también para un detrimento y un menoscabo del propio tejido social. El caso de historia universal del derecho va a comenzar con estudios o una retroalimentación del siglo XIX en Europa, cuando el canciller alemán, no sé si recuerden, voy a volver a anotar, incluso les solicité que investigaran su biografía. Otto von Bismarck, canciller alemán, es el fundador de esta corriente ideológica que vamos a empezar a estudiar, llamada expansionismo europeo. ¿Ok? El expansionismo europeo, doctrina del canciller alemán Otto von Bismarck, que les recuerdo, insisto, no perdamos de vista también que es el padre de la seguridad social, asignatura fundamental también de la carrera que más adelante vamos a ver, establece en palabras concretas que todo país, toda nación militar, económica y políticamente fuerte, por ese simple hecho, tiene justificado de alguna manera adherir a su soberanía, a otra nación, a otro gobierno cuya condición en lo que acabo de mencionar sea más vulnerable. Es decir, si nosotros, bueno, dice la ideología, si somos una nación militar, política, económicamente fuerte y encontramos a un país, a una nación en esos aspectos débiles, tenemos todo el derecho, toda la justificación de adentrar en su soberanía, invadirlos y apropiarnos en ese sentido de todo lo que les corresponde a su derecho interno. Si ustedes me escucharon bien, estamos hablando de los principios de invasión soberana. ¿Okay? Los primeros en aventurarse, en poner en práctica esta ideología, hablando de Europa, fueron los británicos, los ingleses. Cuando mencioné Gran Bretaña, Reino Unido, Inglaterra, me refiero a lo mismo, ¿de acuerdo? Fueron los ingleses los primeros en poner en práctica, compañeros, la política expansionista europea del canciller alemán Otto von Bismarck. ¿Y con quiénes se ensayaron, con quiénes experimentaron esta doctrina? Primeramente fueron con los chinos. ¿Ok? Con esta introducción vamos a hablar ahora sí del primer punto llamado la guerra del opio. ¿Sabemos qué es el opio, compañeros, compañeras? Sí. ¿Quién me puede comentar qué es el opio? El opio es un tipo de droga natural. Son como unos cactus sin espinas. Es una planta, es una ¿Es flor. al revés? Es una flor. ¿Es una flor? Es que yo lo vi en la imagen como... La cola, ¿no? Es una flor donde Una goma. Ok. la goma de opio. El opio en sí da, naturalmente, Salen muchas drogas. de la goma de opio salen los derivados que actualmente son los encargados de la producción de drogas sintéticas. ¿Okay? ¿Por qué menciono esto? ¿Qué tiene que ver lo que si no estamos en clase de El la opio también tiene otros usos. Del opio se hacen diclofenacos, se hacen Exactamente. antibióticos, se hacen Fines, ¿cómo le podemos llamar a eso? médicos. Fines medicinales, naturistas, ¿estamos de acuerdo? Buen comentario. De hecho, precisamente de ahí parte la cuestión de la guerra del opio.
Los chinos, compañeros, gracias a la filosofía moralista de Confucio, entre otras corrientes muy arraigadas en su ideología de forma de vida, muy contradictorias, ¿verdad?, a las actuales, sobre todo con la alimentación. Los chinos tienden a llevar a cabo un cuidado, por así decirlo, muy mesurado de lo que es la salud física, tanto física, mental, espiritual, incluso, ¿verdad? Y ellos son partidarios de lo que nosotros llamamos medicina alternativa, ¿ok? Ellos, por antecedentes doctrinales, filosóficos, confían en que la misma naturaleza se encarga de proveernos, como así lo es, ¿verdad?, sin intervención, pues, ¿verdad?, del ser humano a través de procedimientos científicos, químicos, como lo queramos llevar, de poder consumir algunos recursos naturales propiamente para nuestra salud. Entonces, el opio, como lo acaba de mencionar el compañero, de acuerdo a sus propiedades, al igual que el cannabis, la marihuana, ¿verdad?, tiene propiedades que ayudan a la mejora de la salud humana. Los chinos, partidarios de esta ideología, encontraron en el opio esas propiedades que en su momento empezaron a comercializar. Conocedores también del uso alterno o el otro tipo de uso que también se le puede llegar a sacar provecho a este recurso, ¿verdad?, a lo que es la goma del opio sobre todo. Sin embargo, eso para ellos está totalmente descartado. Cuando los ingleses se enteran que los chinos son los únicos que poseen el monopolio comercial del opio, intentan negociar con ellos, intentan que les permitan compartir el negocio vía marítima. Sin embargo, el error que cometen los ingleses, los chinos originalmente estaban en una entera disposición, porque para ellos, entre más se propague esta alternativa, ¿verdad?, de salud humana, pues mejora la calidad de vida. Pero el error que cometen los ingleses es compartirles su verdadera intención. La verdadera intención es comercializar el opio para poder sacar el recurso a través del empleo de enervantes y fines que en su momento se conocen en la historia, se los digo con certeza, como el primer antecedente del narcotráfico y del consumo de enervantes. Este acontecimiento histórico, compañeros, es el primer antecedente así formal que tenemos del narcomenudeo para posteriormente ser el tráfico de lo que es en este caso el opio para fines dañinos contra la salud, vamos a llamarlo así. Cuando los chinos se enteran de esta intención por parte de los ingleses, que lógicamente es para obtener mayor recurso, se niegan rotundamente a compartir la comercialización del opio. Y es entonces cuando los ingleses toman esa negativa como pretexto para declararles la guerra. Con esto que les acabo de comentar, compañeros, se inicia lo que es la guerra del opio. La guerra del opio se divide en dos fases, en dos guerras, ¿de acuerdo? Para no ahondar tanto en el tema, vamos a rescatar de este acontecimiento que les acabo de explicar cuál es la trascendencia jurídica. La trascendencia jurídica de la guerra del opio, compañeros, es decir, al aspecto legal que quiero llegar, es al origen de dos tratados internacionales. El primero es el Tratado de Nankín, que algunos historiadores lo llaman Nanjing, y la Convención de Pekín. ¿Okay? Los tratados de Nanjing o Nanjing, como le quieran llamar, son los que ponen fin a la primera guerra del opio. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Una vez de que los chinos, Nanjing o Nanjing, con K,
Nanking y luego con J Nanjing, cualquiera de las dos formas es correcta. El primer tratado de Nanking o Nanjing, ¿cuáles fueron sus consecuencias? La derrota y rendición de los chinos frente al ejército británico y otorgando el 70% de la comercialización del opio. Los chinos no quedan totalmente fuera del negocio, sin embargo tienen que abrir, dar apertura a los puertos marítimos y a la comercialización libre por esa vía a los ingleses sobre el opio, sin importar el destino que le vayan a dar a ese producto, que ya les expliqué cuál era la intención de los chinos. ¿Perdón? ¿Todo bien? Nanjing. Bueno, la segunda guerra del opio es cuando 3 años posteriormente los chinos se motivan, se animan a nuevamente levantarse en armas contra el ejército británico. Nuevamente son derrotados, pero esta vez a través de la Convención de Pekín. El acuerdo único es entregar al 100% el monopolio comercial del opio. Aquí, jóvenes, formalmente los chinos se adueñan, se apropian del comercio del opio y los chinos tienen prohibido a partir de ese momento comercializar con dicho producto. ¿Ok? Entonces, de este acervo histórico, si ustedes observan para que vayan entendiendo la dinámica, vamos a explicar en sí la esencia del acontecimiento, del hecho histórico, y vamos a estar rescatando el aspecto jurídico. De la guerra del opio rescatamos el tratado de Nanking o Nanjing y la Convención de Pekín en vía de un tratado internacional. Ambos son tratados internacionales entre China e Inglaterra. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. ¿Todo bien? Bueno. Continuando con la aplicación de la política expansionista, los ingleses ahora ponen su mirada en un grupo de agricultores holandeses denominados boers. De hecho, la palabra boer significa agricultor. ¿Por qué ponen su atención en un grupo de agricultores? Porque resulta que ese grupo de agricultores, aparte de lo que es la agricultura, la actividad económica que implementan, tienen grandes cantidades de reserva de oro. Y no hablamos de cantidades así pequeñas, grandes cantidades de oro. Mismas que tienen bajo un resguardo muy severo, muy cauteloso. Sin embargo, escapa a conocimiento de los ingleses dicha reserva de oro, razón por la cual los británicos abordan a los boers con la intención y subestimándolos de pedirles así abiertamente que entreguen el oro por las buenas o les declaran la guerra. En una vía de subestimarlos, los boers se niegan rotundamente también a entregar el oro y aceptan la declaración de guerra. ¿Por qué les digo que bajo una subestimación? Porque ese grupo de agricultores estuvo a punto de vencer al ejército británico, ¿ok? Así con sus métodos rudimentarios. También se maneja que, en la opinión de algunos historiadores expertos, que los ingleses tampoco le echaron muchas ganas o no tuvieron una organización muy bien adiestrada para atacar a los boers, porque los subestimaron. O sea, del verbo, ¿qué me pueden hacer ese grupo de agricultores? Manden a una tropa, manden a una sección militar nada más a que lleve a cabo la ofensiva y no pasa nada, inmediatamente van a lograr el objetivo. Pues resulta de que siguieron batalla, a tal grado que la batalla llevó a un tratado de paz llamado la Convención de Orange. ¿Okay? La Convención de Orange es un convenio, un tratado internacional entre los holandeses, agricultores, los boers, y el ejército británico, en el cual pactan de que los británicos en lo sucesivo jamás volverían a interferir en la soberanía de los boers, iban a respetar
sus tierras, sus territorios, incluso iban a establecer un reconocimiento oficial de cuáles territorios eran exclusivos de los bóers, a cambio de que estos mismos entregaran la mitad de las reservas de oro. No entregaron la totalidad, compañeros, entregaron los libros. Yo quiero pensar que los historiadores, para no errarles, siempre manejan, no, pues la mitad, el 50%. O sea, uno se pone a pensar, ¿qué criterios habrán tomado estadísticamente para saber de que exactamente la mitad? Lo que sí se maneja es de que es un misterio si realmente los boers, la reserva que se les descubrió o que pusieron de manifiesto en esta convención fue la totalidad. Sin embargo, entregaron gran cantidad de oro a los ingleses, se dieron por bien servido bajo esta convención, se les reconoció sus territorios y jamás volvieron a intervenir en su soberanía. ¿Okay? A grandes rasgos, en eso consistió este acontecimiento histórico, rescatando en el aspecto jurídico la convención de Orange. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Hay un conflicto que no estoy incluyendo aquí en el avance programático, que lo voy a mencionar así de manera superficial porque va a encajar ya cuando debemos entrar a Estados Unidos de América. Hay un conflicto llamado la guerra hispano-estadounidense, que es cuando Estados Unidos se entera de la política expansionista que se está aplicando en Europa y, por supuesto, no se quiere quedar atrás. Pero Estados Unidos de América no tiene ninguna injerencia, ningún motivo, ninguna justificación para intervenir, para entrometerse en estos acontecimientos. Entonces tiene que buscar la manera, desde su propia trinchera, aplicar de manera homologada esos mismos principios expansionistas. Y el primer antecedente que tenemos es con España. Compañeros, España originalmente es quien mantenía el control de Cuba. ¿Okay? Cuando Estados Unidos, como siempre, y lo digo con certeza en fundamento histórico, atribuyéndole, responsabilizando a dicha nación de una ofensiva de carácter militar vía marítima, tomó eso como pretexto para invadir la isla de Cuba y declararle la guerra a España. ¿De acuerdo? En ese momento España, de la manera más diplomática, o muchos dicen que cobarde, pero vamos a llamarlo diplomático, le explicó a Estados Unidos: te juro que nosotros nunca iniciamos una ofensiva, no somos tan tontos como para ponernos contra ti, que eres una potencia poderosa militarmente hablando. O sea, siempre llegándole por ese lado, más aún así, eso más que entendimiento, pues empoderó al gobierno americano, ¿verdad? Y con mayor razón atacaron a los españoles y le arrebataron el control de la isla de Cuba. ¿Okay? Ese antecedente fue el primero en el cual Estados Unidos se caló bajo una política similar a la de Otto von Bismarck, pero por parte del occidente, ya que Estados Unidos pertenece al continente occidental. ¿Estamos de acuerdo? Para no revolucionarnos, nada más lo voy a mencionar así someramente y vamos a continuar con el siguiente aspecto, donde ya vamos a intervenir tanto Oriente como Occidente. ¿De acuerdo? Continuando con esta política, compañeros, los británicos han demostrado que dicha ideología expansionista se aplica. Entonces todas las naciones empiezan a, como en todo grupo, ¿verdad? Cuando hay divisionismo, cuando hay incertidumbre, inseguridad sobre quién me va a traicionar, quién me va a dar la espalda, ¿qué es lo primero que hacemos? En el trabajo, cuando hay una situación de esta naturaleza, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Grupitos, ¿cierto o no? Empezamos a buscar aliados, empezamos a buscar quién en su momento nos pueda apoyar o comparta una postura, una ideología en caso de controversia. Es el caso de todas las naciones a partir del año de 1913, principios de 1914.
¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Ya no, serio. Ya quedamos arreglados. ¿Qué es lo que sucede en esta época? Todas las naciones europeas están en incertidumbre de quién nos puede traicionar. Incluso la nación más amigable, internacional, diplomáticamente hablando, nos puede dar la espalda. No podemos arriesgar nuestra soberanía. Entonces, compañeros, para tratar el punto número 3, que es la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, ante esto que les estoy comentando como antecedente, surgen dos potencias, dos organizaciones, por así decirlo, que van a ser en su momento las protagonistas de la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Esos protagonistas, esas potencias se van a denominar la Triple Alianza, que en sus inicios se va a integrar por Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. O Austro-Hungría. Contra la Triple Entente. Que originalmente se integra por los ingleses, Inglaterra, Francia, Rusia. ¿Triple qué es? ¿Perdón? ¿Triple qué? Triple, abajo, triple. Triple Entente. 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 Inglaterra, Francia. Inglaterra, Francia y Rusia. Y aquí, como les comentaba ahorita, es donde va a vislumbrar la primera intervención norteamericana, cuando en el año de 1917 Estados Unidos se incorpora a la Triple Entente. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Estalla la Primera Guerra Mundial, compañeros. ¿Cuáles fueron las razones económicas, políticas, sociales, culturales? La desconfianza. Así lo sintetizo yo. Ante la incertidumbre de la política expansionista que se estaba ya aplicando, las mismas naciones empezaron a desconfiar, empezaron a integrarse por alianzas y solamente estaban esperando que una fuera la que diera el primer golpe. ¿Quién fue aparentemente, digo aparentemente, porque así lo marcan los libros de historia, la potencia que dio el golpe ofensivo? En 1914 ocurre el homicidio. Los libros dicen asesinato, pero como somos abogados vamos a usar los términos correctos. Ocurre el homicidio del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro. ¿Ok? Heredero al trono austrohúngaro. Es asesinado. ¿Ok? Lógicamente, si el Imperio Austrohúngaro pertenece a la Triple Alianza y es asesinado el heredero al trono, ¿quiénes son los responsables? Los integrantes de la Triple Entente, ¿cierto o no? Entonces, las potencias que integran la Triple Alianza responsabilizan a las potencias que integran a la Triple Entente por dicho acontecimiento. ¿Ok? Estas potencias, de una manera diplomática, niegan su participación en dicho homicidio. Sin embargo, a la Triple Alianza no le interesa que lo explique, no le interesa ni siquiera una situación de acreditar pruebas, sino que basta con haberlos señalado, responsabilizados para declararles la guerra. Por lo tanto, es la Triple Alianza quien le declara la guerra a la Triple Entente para así dar inicio a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, compañeros, fue una
En su momento se le conoció como la Gran Guerra. Fue un conflicto que duró 4 años, de 1914 a 1918. ¿Ok? Inicialmente, en 1914 hasta el año de 1917, que es un año crucial, Estados Unidos no intervino en dicha guerra. ¿Por qué? ¿Por qué no intervino? Porque no tiene injerencia, o sea, no hay un motivo oportuno para la intervención. ¿Cómo se llama el heredero que fue asesinado? Francisco Fernando, Francisco Fernando. sí, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Vale. ¿Alguna otra duda que tengan, compañeros? ¿Por confianza? Ok. Entonces, Estados Unidos al iniciar, al estallar la Primera Guerra, no participa. ¿Ok? México tampoco participa en la Primera Guerra Mundial y fue invitado. ¿Ok? Fue en las dos, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, México fue obviamente motivado a participar, pero en ambas, bueno, en la primera se declaró neutra y en la segunda tuvo que intervenir, ya faltando un año. En la Segunda Guerra sí tuvimos participación, ya en su momento lo voy a explicar, para no recargarse de que México no participó. ¿Okay? Bueno, por lo pronto, aquí, si ustedes hacen un poquito de memoria de la cultura general, 1914-1918, estamos en pleno apogeo de nuestra Revolución Mexicana. No tenemos tiempo como para participar en un conflicto internacional porque estamos en un conflicto interno. ¿De acuerdo? Bueno. En 1917, compañeros, de alguna vez de que estalla la guerra, sin entrar a mayor preámbulo, hay una ofensiva al transatlántico Lusitania, causando la muerte de varios civiles y militares de nacionalidad estadounidense. Entonces, bajo esa ofensiva del transatlántico Lusitania, es la razón por la que Estados Unidos responsabiliza a los integrantes de la Triple Alianza y se suma a la Triple Entente para participar en la Primera Guerra Mundial, 1917. ¿De acuerdo? Pero resulta, compañeros, que en ese mismo año, en 1917, Rusia se tiene que retirar de su participación en la Gran Guerra para atender un conflicto interno que se está agrandando, que vamos a mencionar ahorita a continuación, que es la Revolución Rusa, que también inicia en 1917. ¿Ok? Si voy muy rápido o hay alguna duda, con confianza deténganme y explicamos cualquier situación, ¿de acuerdo? Entonces, compañeros, para terminar este acontecimiento, resultados de la Triple Alianza contra la Triple Entente: resultan vencedores los integrantes o las potencias de la Triple Entente. ¿Ok? Ese es el resultado. Más a fondo, históricamente hablando, de la Triple Alianza, la potencia que va a quedar sumamente en una humillación internacional y económica va a ser Alemania. Y esta es la razón, lo tengo que mencionar, por la cual estalla una Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo vamos a dar por terminada, concluida la Primera Guerra Mundial? Y es donde entra el aspecto jurídico que vamos a rescatar de este hecho histórico. A través de un tratado internacional que entra en vigor a partir del año de 1919 y del cual les voy a encargar de tarea que investiguen cuáles son sus 14 puntos estructurales. Este tratado se llama el Tratado de Versalles. Tratado de Versalles.
El Tratado de Versalles, compañeros, se integra por 14 puntos básicos que les voy a pedir por favor que investiguen de tarea. Voy a mencionar uno de los puntos que establece este tratado. Alemania es condenada a indemnizar a todas las naciones o a todos los territorios que atacó y a su vez debe regresar los territorios conquistados. Conforme se fue desarrollando el conflicto bélico, Alemania se iba apoderando, iba colonizando los territorios que iba derrotando mediante la acción militar. En el Tratado de Versalles se le condena a Alemania por ser la más obvia, la que se sale de los principios básicos y por la cual todo el peso, toda la responsabilidad recae sobre esta nación, la que es condenada a indemnizar económicamente y a regresar dichos territorios conquistados. Imagínense, pónganse a pensar por un momento la humillación del gobierno alemán, de una vez de que se apoderó y de que conquistó por medio de la acción militar esos territorios, tenerlos que regresar y luego todavía indemnizar a los territorios que afectó. O sea, desde una perspectiva humana individual, es una humillación, ¿sí me entienden? O sea, independientemente justificable, justa, es una condición donde queda expuesta y queda humillada. Entonces, a partir del año de 1919, que entra en vigor el Tratado de Versalles, Alemania se ve forzada a firmar dicho tratado. ¿Ok? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Este punto que acabo de mencionar lo vamos a recordar 20 años después, cuando Alemania llegue a su tercer Reich, que es el gobierno del Führer, Adolfo Hitler, y con el cual 20 años después el Tratado de Versalles lo vamos a romper públicamente y vamos a invadir Polonia. Bueno, digo como si yo fuera Adolfo Hitler, ¿verdad? Lo vamos a desconocer, pero mientras 1919, Tratado de Versalles, potencia ridiculizada, humillada, Alemania. ¿De acuerdo? Triunfo aparente de la paz con el Tratado de Versalles y fin de la Primera Guerra Mundial. ¿Estamos? Muy bien. Dentro de ese preámbulo, compañeros, vamos a regresarnos a 1917. Aparte de ser el año en el cual Estados Unidos se suma con la Triple Entente, hay un conflicto que se está expandiendo en la Unión Soviética. Ok, bueno, lo que va a ser la fundación de la Unión Soviética, donde el proletariado, recuerden que el proletariado es la clase obrera, la clase trabajadora, de ahí viene el término prole, la prole, ok, se levanta no en armas totalmente, sino alza la voz y se niega a continuar bajo las condiciones del gobierno en ese momento en Rusia del zar Nicolás II. El zar Nicolás II mantiene hasta el año de 1917 en Rusia un gobierno dictador, ¿ok? Él y su familia. Entonces llega un momento en que la clase proletariada se levanta y da una especie de golpe de estado, secuestra a la familia del zar junto con el zar y prácticamente los asesinan, los cuelgan y empieza un movimiento revolucionario. Ese movimiento revolucionario donde la clase trabajadora empieza a exigir, empieza a demandar lo que en derecho les corresponde, viene a dar paso a la Revolución Rusa. Esa revolución cuya característica tiene como principales puntos importantes dos. El primero es la creación del comunismo soviético. ¿Ok? Un tema tan importante que vamos a estar observando en esta asignatura y en otras para entender. El comunismo es lo mismo que el socialismo, aclaro. El comunismo soviético, y del cual emanan dos grupos fundamentales y un tercero que queda obsoleto, ¿verdad? Pero ahorita lo menciono.
donde surge el grupo de los bolcheviques y los mencheviques. La Revolución Rusa, para entenderlo mejor, así como aquí la Primera Guerra fue de triple alianza contra triple entente, la Revolución Rusa va a ser bolcheviques versus o contra los mencheviques. ¿Qué significa bolchevique y qué significa menchevique? Bolchevique significa mayoría. Menchevique, ¿qué es lo contrario a mayoría? Minoría. Minoría. Entonces, bolcheviques, mayoría, mencheviques, minoría. Dígame. ¿Quién dijo que había secuestrado a la familia del zar Nicolás II? El mismo proletariado, la misma clase trabajadora, ¿ok? En una especie de golpe de Estado. Un golpe de Estado se entiende como una insurrección. Ya no existe jurídicamente el término golpe de Estado. Ahorita sería una rebelión, porque para que sea un golpe de Estado como tal, el presidente tendría que ser militar. Si fuera un general, el último presidente militar que tuvimos fue Manuel Ávila Camacho, ¿de acuerdo? Entonces, si en su momento hubiera una insurrección ante su gobierno, este sería un golpe de Estado. Pero como ya delante fueron presidentes de carácter civil, a partir de Miguel Alemán, que es el primer presidente de la era civil post-revolucionaria, a la fecha, ya sería una rebelión. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? Bolcheviques contra mencheviques, mayoría contra minoría. ¿Mayoría de qué? ¿Minoría de qué? Del sistema de organización económica y política que vamos a establecer una vez de que, por las malas, por la vía no idónea o la vía violenta, como le quieran llamar, hemos retirado el gobierno dictador del zar Nicolás II. Aquí, si ustedes gustan investigar de tarea, tiene participación el monje loco. ¿Sí saben quién fue el monje loco? Rasputín. ¿Sí existió? ¿Han escuchado hablar de Rasputín? Rasputín era la mano derecha del zar Nicolás II. Era uno de sus principales asesores, para que me entiendan. ¿Okay? Si les interesa investigar sobre Rasputín, les encargo su biografía, pero realmente lean sobre todo la manera en que muere. ¿Ok? Sí, era un brujo, lógicamente, ¿verdad? Entonces, para no entrar en controversias, les encargo que para que investiguen su biografía, le den una lectura minuciosa y sobre todo analicen la manera en que se le da muerte. ¿Ok? ¿En qué año empezó la creación del comunismo? El comunismo a partir de 1917, con el inicio de la Revolución Rusa. ¿Ok? Entonces, compañeros, aquí no hay un tratado o un documento jurídico como lo estamos viendo hasta aquí. Aquí el aspecto jurídico a rescatar, por así decirlo, que no solamente es jurídico, sino también es político y económico, es la creación del sistema comunista. ¿Ok? Actualmente tenemos dos sistemas, económico, político y social, llamado capitalismo y socialismo, o comunismo, que es lo mismo. Comunismo y socialismo es lo mismo en cuanto a características correspondiente al aspecto político y económico. ¿De acuerdo? Bueno, lo que estamos rescatando entonces es la creación del comunismo soviético. La controversia o la disputa es entre los bolcheviques y los mencheviques. Mayoría contra minoría. Para terminar, bolcheviques, mayoría, significa aquellos que apoyan, obviamente, un sistema comunista. Y minoría, que se aferran a mantener un sistema capitalista. Los líderes de la Revolución Rusa, Lenin, Trotsky y Stalin, son los que en su momento defienden estas posturas: comunismo contra capitalismo. Resultado de la Revolución Rusa, compañeros: triunfo de los bolcheviques, ¿ok? Que son quienes apoyan el comunismo, y a partir de este acontecimiento ya se reconoce a nivel mundial un sistema económico alterno al capitalismo llamado comunismo, que en este caso va a ser un comunismo soviético.
¿Ok? Por lo pronto, pero que se va a expandir en todo el mundo. Compañeros, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ok. Después de estos acontecimientos, compañeros, ya que la triple, volviendo a la Primera Guerra Mundial, la triple entente es triunfadora, 10 años después, en 1929, ocurre una situación muy marcada en la historia universal. Hasta ahorita, la peor crisis, por así llamarlo, crisis económica o depresión económica que ha experimentado la humanidad, que es la crisis económica del año de 1929, el famoso Jueves Negro, ¿de acuerdo? O el crack del 29, que así le llaman algunos historiadores. Vamos a entrar al penúltimo punto, que es la depresión económica de 1929. Si fijan, todo lleva una cronología. ¿Vale? ¿Qué vamos a rescatar de este aspecto denominado depresión económica de 1929? ¿Alguien de ustedes tiene conocimiento por su área, por su profesión, trabajo, por cultura general, cómo funciona o cómo opera la bolsa de valores? ¿Alguna idea, alguna noción? Nunca han observado, sobre todo en el noticiero CNN, que de repente, lanzan confetis y hasta abren una botella, están todos celebrando que la bolsa de valores se dispara arriba y están todos aplaudiendo, ¿no? Al día siguiente están todos así de luto porque cae la bolsa de valores, ¿verdad? No pretendo profundizar en cómo funciona porque, para ser honesto, no soy experto en este tema. Tengo el conocimiento básico y es el que les voy a explicar. Existe un grupo de personas llamadas accionistas o inversionistas. Cuando un grupo de personas emprendedoras tienen un proyecto, una iniciativa para lanzar al mercado un servicio o un producto X, pero requieren de respaldo de subsidio económico, es donde los inversionistas entran al rescate. Entonces, en ese momento, para los años de 1920, hay una empresa, sobre todo, que se está dando a conocer, llamada General Electric. ¿Les suena algo? General Electric, con un estereotipo, un proyecto muy rudimentario llamado estufa de leña. ¿Ok? Y que posteriormente va a ser la empresa ya legalmente constituida que va a diseñar los primeros prototipos de hieleras a neveras, que son los refrigeradores. ¿Ok? Que es la marca General Electric actualmente. Bueno, es un ejemplo que estoy manejando. Cuando los pioneros de General Electric requirieron presupuesto, los inversionistas, los accionistas, obtuvieron dinero. La bolsa de valores funciona de esa manera, es cuando se dan de alta inversionistas, accionistas, para poder solventar proyectos de gente emprendedora. ¿Cuál es el riesgo y cuál es la ganancia o beneficio? Obviamente el Estado, la economía pública, se queda con una tajada. Si triunfa el proyecto, obviamente, si yo como accionista o inversionista presté una cantidad, voy a recuperar mi dinero, voy a recuperar también cierto interés y me voy a hacer acreedor a un porcentaje de acción sobre la ganancia perdurable de ese producto. ¿Qué quiere decir? Que si yo invertí en General Electric y digamos que le presté $100 millones y prosperó el proyecto, General Electric en su momento me va a pagar mis $100 millones, me va a pagar los intereses que yo le establecí y yo voy a tener derecho a un porcentaje sobre las acciones de la ganancia de esa empresa hasta que termine, quiebre o desaparezca la empresa. ¿Me explico? O sea que todas las ganancias que empieza a generar, como yo fui quien en su momento apoyó el proyecto, aunque ya me hayan pagado mi dinero y mis intereses, tengo derecho a cierto porcentaje de acciones y mientras la empresa exista, tiene que estarme pagando ese porcentaje de acciones. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando el proyecto no pega o
o no tiene el margen o no es rentable, pues fracasa. Y la inversión, pues se pierde, pues de dónde te voy a pagar, ¿verdad? Entonces, en 1929, compañeros, la mayoría de los inversionistas apostó, por el ejemplo de General Electric, a otros proyectos que fracasaron, a tal grado que su dinero, su fortuna invertida, se perdió en un santiamén, se perdió en un instante. ¿Qué ocasionó eso? Suicidios. Si ustedes se ponen a investigar, gente no soportó el hecho de haber perdido su dinero, que prefirió suicidarse. Se lanzaron de precipicios, se dispararon en la cabeza, cada quien, ¿verdad? Al momento de ver ya haber perdido su dinero. La crisis de 1929, compañeros, da como resultado jurídico el convenio, lo voy a poner aquí, perdón, el tratado, conocido como el proyecto, y se escucha un poquito ridículo, pero así lo vamos a llamarlo, el proyecto Guerra de las Galaxias, conocido como el proyecto Glasnost. El proyecto Glasnost es el aspecto jurídico que rescatamos del acontecimiento de la depresión de 1929. ¿Okay? Este proyecto norteamericano es un proyecto jurídico donde se establecen lineamientos legales de carácter internacional para reestructurar tanto la economía estadounidense y su participación en la bolsa de valores, que es Wall Street. ¿Ok? Hasta ahí voy a dejar ese punto para no profundizar, ya que es un tema muy amplio. Me interesa nada más que conozcan la esencia de lo que es el acontecimiento y el resultado jurídico. Si ustedes quieren investigar en qué consistió la política del Glasnost, se los dejo a su criterio para que lo investiguen de tarea. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? Así debemos de tener un dominio de los temas. Yo tengo más de 10 años dando estas clases, por eso ya tengo el dominio. En su momento ustedes también tenemos que ir logrando, ¿de acuerdo? Si es que no lo tienen, porque creo que aquí hay gente que tiene mucha experiencia en historia. Bueno, se da la política del Glasnost, entramos a los años 30 y empieza una reestructura europea. Una reestructura, compañeros, que así como en su momento se empezó a dar la política o sistema de alianzas previa a la Primera Guerra Mundial, ahora vamos a prepararnos para reestructurar nuestros gobiernos europeos, pero a una naturaleza o a un nivel dictadura militar. Estamos hablando ahora, ya para concluir, de los sistemas o gobiernos totalitarios. ¿Ok? Antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial, compañeros, todo lo que son las potencias europeas empiezan a exacerbarse y a establecerse como un régimen dictatorial. ¿Cuáles son esos gobiernos o sistemas totalitarios que empiezan a vislumbrarse en el gobierno, en lo que viene siendo el territorio europeo? Tenemos un estalinismo, tenemos un franquismo, estalinismo en la Unión Soviética, un franquismo en España, tenemos un fascismo en Italia, tenemos un nazismo en Alemania, y tenemos en Japón un totalitarismo japonés. Estalinismo, Moscú, Unión Soviética, obviamente, ¿quién lo representa? Stalin. Franco, la dictadura española, ¿okay? Que de hecho fue el presidente Lázaro Cárdenas quien les permitió, bajo un decreto de reforma en 1935, 36, cuando le permite a todos los exiliados entrar al territorio mexicano. Fascismo, Benito
Mussolini, nazismo, el Führer, el causante de lo que viene, Adolfo Hitler, y totalitarismo japonés, el emperador Hirohito. ¿De acuerdo? ¿Emperador qué? Perdón. Hirohito con H. Hirohito. Entonces, compañeros, hasta aquí, si ustedes observan, llevamos el motor de la historia que en su momento dijo Carlos Marx, bajo ciertos sucesos. Lo iba a mencionar desde el principio, pero me estuve reservando para este punto que hasta aquí llegamos a la primera parte de dos, de lo que corresponden los temas de historia universal. ¿De acuerdo? En la siguiente clase vamos a ver, salud, cómo a partir de estos gobiernos totalitarios, las características de cada uno de ellos, se nos iba a encargar de tarea, pero mejor se los explico yo. Vamos a ver el estallido de la Segunda Guerra Mundial, sus consecuencias y luego el inicio de la Guerra Fría. Y una vez de que hayamos entendido bien la Guerra Fría, incluyendo lo que es la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea, la Guerra del Golfo Pérsico, vamos a lograr entender los acontecimientos que en la actualidad se están llevando a cabo. Incluso vamos a ver el origen de Al Qaeda, el ataque terrorista del 11 de septiembre, cuáles fueron aparentemente las consecuencias contra el gobierno norteamericano, y sobre todo me interesa que comprendan el contexto de los conflictos que actualmente prevalecen, ¿ok? Porque yo sé que han escuchado que Ucrania, que China, pero que una nueva guerra fría, que las decisiones en su momento de Vladimir Putin, y bueno, pero tenemos una verdadera esencia, un verdadero conocimiento y entendimiento de esas causas, o nada más lo repetimos así porque lo escuchamos, siendo honestos. A lo mejor algunos de ustedes sí tienen pleno conocimiento. Vamos a reforzar ese conocimiento aquí entre todos, y sobre todo dominar y estar enterados de todo lo que acontece en el mundo. Compañeros, nosotros tenemos que estar siempre actualizados en todos los sentidos. Por eso el abogado es el profesionista más culto, ni el médico, ni nada, ni el contador. Tenemos que ser de los profesionistas más preparados y actualizados en todos estos sentidos, ¿de acuerdo? Sin ofender, es un comentario motivador, vaya. ¿Alguna pregunta, compañeros? Bueno, entonces hasta aquí llegamos al punto de los temas de historia, no sin antes, como les comentaba, que me estaba reservando para este momento. Todos los conflictos, todo lo que les expliqué ahorita y lo que les voy a explicar en la siguiente clase, sea la causa que sea la potencia, el líder, el representante, el causante, el responsable, el victorioso, todo va a caer en dos situaciones nada más. Y así quiero que me entiendan: ambición y soberbia. Por donde la pongan, como lo quieran entender, que no, que porque violentó el tratado, porque invadió, bueno, independientemente de la causa en sí, literalmente el origen, las causas de los hechos históricos son ambición o soberbia, y en algunas ocasiones ambas. ¿Ok? Quien lo representa, quien está al mando en su poder, en su momento en el poder, o fue ambicioso, fue soberbio, o ambas cosas, y eso fue lo que detonó toda esta problemática. Nunca lo olviden, cualquier acontecimiento histórico, guerra, crisis, siempre va a tener su verdadera esencia, su verdadero origen, su verdadera causa en la ambición y la soberbia del ser humano. Esos dos defectos de carácter tan marcados son los que nos llevan a estos conflictos cuando una persona adolece de los mismos en niveles exagerados, exacerbados, y de pasada lo colocan en el poder. Esa es la consecuencia de colocar en el poder público, de alguna manera político, a una persona que no puede controlar, porque todos lo tenemos, estos defectos: ambición y soberbia, si no es que ambos en algunas circunstancias, ¿de acuerdo?
Yo los invito a que reflexionen, o sea, que analicen cada uno de los acontecimientos, muy en el fondo, muy aparte de es que esto se debió a esta consecuencia. Bueno, pero esa consecuencia, ¿por qué se manifestó? ¿Por qué se dio? Es que quería más, o no quiso reconocer su error y prefirió ambición y soberbia. ¿De acuerdo? Muy bien. Si no hay preguntas, compañeros, vamos a pasar ahora a lo que corresponde la primera sección de historia del derecho mexicano. ¿Dudas? ¿Todo bien? El punto ese de la Segunda Guerra y Eso es para la siguiente clase. Hasta aquí llegamos a los gobiernos totalitarios. ¿Okay? En la siguiente sección vamos a comenzar precisamente con el estallido, bueno, las características de los gobiernos totalitarios y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Guerra Fría y todo lo que comenté. Vamos a continuar con historia del derecho mexicano. Tenemos ahí como puntos en su avance programático lo que corresponde a la retroalimentación. Si ustedes recuerdan, ya habíamos también entrado en materia cuando les hablé sobre el proceso de conquista material, conquista espiritual. No sé si recuerden que hablábamos sobre las expediciones de Cristóbal Colón hasta llegar a lo que es el personaje místico denominado Hernán Cortés, cómo es recibido por pensar Moctezuma, que era la promesa de Quetzalcóatl, cómo es recibido y cómo, aprovechándose con el apoyo de la Malinche como traductora, cómo llegar a conocer el territorio hasta saquear y llevar a cabo las primeras ofensivas, tomando como reina al emperador Moctezuma, para posteriormente pelear contra el último emperador azteca que fue Cuauhtémoc, quien sí dio batalla. Les comentaba, si no mal no recuerdo, que incluso nosotros derrotamos a los españoles, que es conocido como la situación del árbol de la noche triste, donde Hernán Cortés, todo agüitado, pues estaba ya llorando, porque nunca pensó que un grupo de indígenas fuera a derrocar a su ejército, pero casualmente entró un brote de viruela que empezó a causar la muerte de los indígenas, y fue la oportunidad perfecta para que Hernán Cortés contraatacara y así lograr el objetivo de una conquista. Recordemos que la conquista es una encomienda que los reyes católicos, Fernando e Isabel, implementaron desde el apoyo de Cristóbal Colón para poder acrecentar, ¿qué, compañeros? El cristianismo en contraposición ¿a qué? A la religión musulmana. ¿Se acuerdan que lo vimos? Entonces, eso es lo que corresponde a la retroalimentación. Estamos en una conquista material y espiritual. Si no me equivoco, hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Que es donde íbamos a entrar al proceso de evangelización, y que les dije que investigaran un poco y que es el momento en que yo voy a explicar este proceso. Voy a explicar el proceso de evangelización para luego pasar a independencia de México. ¿De acuerdo? Y con eso habremos terminado la primera parte, historia del derecho mexicano. Les voy a pedir, por favor, de una manera muy cortés, de la manera más atenta, mente abierta y receptiva, pero como buenos estudiantes de derecho, con fundamento. Yo puedo decir misa, yo puedo decir muchas cosas que a lo mejor ustedes conocen y pueden ser mentiras. Entonces, cuando digo con fundamento, es tener un sustento, un respaldo, algo que avale lo que yo estoy afirmando. ¿Ok? Lo que voy a explicar a continuación, compañeros, tiene
dos fundamentos, dos sustentos en los cuales yo me apoyo. Para explicar el tema del proceso de evangelización, que es la conquista espiritual y el sincretismo cultural, que coincide con estas fechas, yo tengo como respaldo la obra de Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo es el historiador más reconocido cuya obra, La conquista de la Nueva España, es el fundamento que yo tomo para explicar lo que a continuación les voy a compartir. ¿De acuerdo? Segundo, el método histórico. Así como hay un método científico, hay distintos métodos de investigación. Yo me voy a apoyar en el método histórico deductivo. ¿Okay? El método histórico deductivo, a grandes rasgos, establece que para demostrar la existencia o el fundamento de un hecho, de un acontecimiento, basta con la evidencia de la investigación que tiene un historiador que en su momento llevó a cabo el proyecto y acreditó el sustento de su dicho, aunque hayan pasado miles de años. ¿Me explico? En su momento gozó de credibilidad, mostró la evidencia, es un hecho real. ¿Ok? A lo mejor científicamente no lo podemos demostrar como una cuestión química o una cuestión matemática, pero el método histórico deductivo en eso apoya sus bases. ¿De acuerdo? Entonces, este tema del proceso de evangelización es un tema que en lo personal me ha traído problemas en nivel medio superior, nada más, no sé si voy a hacer el caso aquí, ¿verdad? Con padres de familia. Oiga, usted lo tenía en muy buen concepto, así me han dicho, se lo digo honestamente, pero acaba de caer de mi gracia. Vienen mis madres de familia llorando, la señora a veces, ¿por qué se atreve a explicarle, a decirle esto a mi hijo, a mi hija? O sea, usted respete, y otros señores que nunca faltaba respeto a la religión. De hecho, muchos dicen, es que usted acomoda, usted está aprovechándose de su cargo de docente, de maestro de historia, para explicar eso y que todos coincidan. No, señora, permítame, aquí están, miren, los fundamentos que les acabo de decir. Y si no cargo esos fundamentos, me corren, me despiden, porque lo que les voy a explicar no tiene absolutamente nada que ver con mi situación personal, y se los aclaro, y es con mucho respeto, en el sentido de que yo soy cristiano adventista. Cuando en su momento yo ingresé al seminario, nada más de que una vez de que tuve la experiencia de la inducción, en mi caso muy personal, de muchas cosas, y no, pero yo en su momento, por mi pasión por la filosofía, una de las alternativas donde se estudia la filosofía más a profundidad, aparte de la facultad, después de la facultad, es el seminario. Bueno, ¿por qué menciono esto? La conquista se divide en dos partes. La conquista material, que ya quedó claro, ¿verdad? Que es el saqueo en sí de las alhajas, el oro, los recursos, la riqueza de este territorio. Eso creo que está claro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la conquista espiritual? Lo que se conoce como el proceso de evangelización. ¿Qué nombre dijo el autor? Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo. Ok. Cuando Hernán Cortés logra conquistar este territorio, materialmente hablando, que ahí dentro de la clasificación material incluye el hecho de hacernos esclavos, surge la primera organización política de este territorio, al cual vamos a llamar a partir de 1521 como la Nueva España. A partir de 1521, este territorio se llamó la Nueva España. ¿De qué periodo? De 1521 a 1821. ¿Ok? 1521 cuando formalmente se logra la conquista material, 1821 año en que se lleva a cabo la consumación de nuestra independencia. ¿Ok?
300 años, compañeros, fue 297, pues muchos lo manejan, pero vamos a redondear, 300 años de esclavitud, de sometimiento bajo el yugo o dominio de la corona española. Dentro de la organización, compañeros, tenemos la creación en la Nueva España del ayuntamiento. ¿Okay? El ayuntamiento es el punto central de toda la administración que se rodea de sus dependencias. Aquí tenemos las alcaldías, aquí tenemos la Real Audiencia, tenemos la Real Hacienda, tenemos las Mercedes, tenemos la encomienda, tenemos lo que son el repartimiento, el Consejo de Indias, que ya en su momento lo vamos a ver y se lo voy a encargar como instituciones de la Nueva España. Ahorita eso todavía no lo vamos a mencionar. Ahorita me voy a limitar al proceso de evangelización, ¿de acuerdo? Que quede muy claro, y ya lo que es instituciones de la Nueva España e independencia lo voy a incluir probablemente en la siguiente reunión para no abusar del tiempo que está programado. Bueno, yo les comentaba que si ustedes son observadores, en todos los municipios heredamos la figura del ayuntamiento. A pesar de habernos independizado de la corona española, tomamos parte de su organización política. Les comentaba, ubiquen Ñoqui, Cárdenas, Saucillo, Delicias, Rosales, Ulimes, presidencia, ya sea enfrente, a un costado, la parte de atrás, un templo católico, una explanada, un templo católico, y la explanada se considera para que sea punto de reunión, pues un lugar público, ¿cierto o no? Hagan memoria. La presidencia aquí en el lugar público está Cristo Rey. En Ñoqui está presidencia y está el templo, así estamos así de frente, a un costado izquierdo. Rosales, a un costado derecho. Saucillo, de frente, ¿verdad? O sea, esa memoria, ¿verdad que es correcto lo que les digo? Bueno, presencia del cristianismo. El cristianismo, punto fundamental que la corona española quiere desde un principio que se vaya acrecentando frente a la religión musulmana, ¿de acuerdo? Es como si le hecho una llamada. Hernán Cortés comunica a la corona que ya logró la conquista de este territorio. Hay mucha población indígena suficiente para acrecentar a los feligreses cristianos. Muy bien, ¿qué sigue? Hay que convertirlos, porque resulta que este grupo bárbaro, primitivo, caníbal incluso, son politeístas, son paganos, creen en varios dioses, tienen rituales fuera de contexto, dan como ofrenda sacrificios humanos. ¿Se acuerdan que les comenté el origen del pozole? Ese es un ejemplo. Les voy a encargar también, si es que no lo mencioné, el origen prehispánico del Día de Muertos, que tiene que ver con lo que les voy a explicar ahorita, pero para que lo vayan profundizando, sin agraviar a ninguna religión. Bueno, entrando ya en el punto. Sí, conquistamos a los indígenas, los sometimos, los hicimos esclavos, pero resulta que este nativo indígena prefiere morir a renunciar a sus creencias, porque tiene arraigado el castigo que le espera si traiciona a los dioses. Primero torturado, primero muerto, que traicionar a los dioses. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace la corona española? Va a mandar a la Nueva España, a la que ahora se llama Nueva España, 4 órdenes religiosas. Va a mandar a los franciscanos, a los agustinos, a los jesuitas, y a los dominicos, a que se expandan, a que se distribuyan por todo el territorio de la Nueva España, para que muy aparte del sistema de esclavitud y de ayuntamiento político que se está implementando, se vaya adoctrinando, se vaya convirtiendo, se vaya evangelizando a este grupo nativo. Lo primero, dominicos, franciscanos, agustinos, jesuitas y dominicos. ¿Ok?
Estas 4 órdenes religiosas tienen como función o como misión, mejor dicho, evangelizar a todos los nativos indígenas del territorio de la Nueva España, sin entrometerse en la organización política que está llevando a cabo el virrey. Recordemos que el virrey es la representación del monarca aquí en territorio de la Nueva España. ¿Ok? Bueno, cuando estas órdenes llegan y se distribuyen en el territorio, se encuentran con esta problemática. El indígena es renuente. Primero, bajo el sometimiento y la intimidación, mato a algunos cuantos como muestra de que quien no acepte el proceso de evangelización pues va a encontrar la muerte, aún así prefieren morir. ¿Y qué dice la corona española? Oye, me los estás matando y yo no quiero, pues, ¿de qué me sirve? Si lo que me interesa es de que se sumen feligreses al cristianismo y tú estás eliminándolos. Busca otra manera, le dicen las órdenes de Hernán Cortés. Entonces, al momento de que se enteran estas órdenes de que la hostilidad, la amenaza incluso de muerte no es suficiente para obligarlos a convertirlos al cristianismo, no hay otra manera, y aquí es donde entra el punto clave. La única manera en que se logra el proceso de evangelización en la Nueva España es fusionando el cristianismo con las costumbres paganas, con las creencias politeístas de los nativos. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a lograr? Ya intentamos de todo y nomás no. Y la corona exige resultados, porque la religión musulmana continúa expandiéndose. Ok, vamos a tener que ser muy persuasivos. Ok, ¿cómo vamos a iniciar? El nativo está muy arraigado en su origen, en su lengua, en sus rasgos. Ok, empieza a dar el conocimiento de que una representación espiritual del sexo femenino con las características físicas indígenas, dialecto indígena, nombre indígena, y que sea un indígena que tiene contacto, comunicación con esa espiritualidad, sea quien ahora lleve la batuta de estas nuevas buenas. No sé si me debería entender. Okay. Se manifiesta esta situación. Yo nada más los invito a que analicen, con todo el respeto del mundo, en qué religión católica se equipara a la Virgen María con otra representación, y en qué otra nación que no haya sufrido este proceso, muy independiente de que tengan que la Virgen de Fátima, que de otros tipos de denominaciones, se lleva a cabo por tradición la celebración solemne de acontecimientos que incluso son contradictorios entre sí con el cristianismo puro. El cristianismo celebra la muerte. Está en puertas el Día de los Santos Difuntos. No me negarán que hay misa, hay una misa especial. Es parte de nuestra tradición, de nuestro sincretismo cultural. ¿Tiene fundamento bíblico? Estamos hablando de un acontecimiento histórico. Que la fe, como su nombre lo dice, es fe, es un conocimiento dogmático. No niego, es persona de fe. Que esto fue una manera en que el poder superior se manifestó para que esos indígenas salvarlos, rescatarlos del paganismo y convertirlos al cristianismo. Puede ser, ¿por qué no? Si era la única manera, a lo mejor fue la manera en que Dios se manifestó para que se lograra. Yo no soy nadie para negarlo, pero desde el punto de vista histórico, deductivo, fue la única manera de lograr evangelizar a los nativos. Mezclar sus propios rituales, sus propias costumbres, sus propias tradiciones con principios del cristianismo puro. Sus templos, nada más les vamos a dar una manita de gato, los vamos a reestructurar junto con sus
¿cómo decirlo? Sus deidades y les vamos a cambiar el nombre por nombres bíblicos. ¿Ok? Este es el típico discurso en el cual, si ustedes me están escuchando y son de esas personas, mis respetos, cristiano, está manejando los humanos, ¿no? Por eso les digo, aquí estamos, aunque sea una asesoría particular, somos laicos, ajenos a cualquier tipo de religión y se respeta, así como también se respetan las ideologías políticas, que a veces vamos a entrar en debate como parte de los temas. Todo es con sumo respeto. Les digo, todo lo que estoy mencionando no es con afán, a mí me tiene sin cuidado si ustedes se convierten o cambian de religión, no es mi intención, no va por ahí, pero sí tengo que explicar este tema como es. Es la manera, sin entrar en mayor rasgo, es decir, ponen el grito del cielo cuando me preguntan, entonces la Virgen de Guadalupe es una invención, sí, es una invención de los españoles para lograr el proceso, desde el punto de vista histórico. Religioso, yo no tengo, no, imagínense, si yo tuviera la respuesta, la certeza, yo hubiera acabado con la duda absoluta sobre la religión. ¿Sí me explico? Claro, entonces yo nomás me limito a ese aspecto. Gracias a eso, jóvenes, se logra el proceso de evangelización, se convierte la Nueva España en el cristianismo, pero sumado a una figura llamada sincretismo cultural. Compañeros, les encargué lo que es el sincretismo cultural. Sí. Lo investigaron. ¿Alguien me puede decir, por favor, qué es el sincretismo cultural? Ya para terminar. El proceso de mezclar elementos culturales de dos o más culturas dando origen a nuevos productos culturales. Un ejemplo que estamos ahorita viendo, que se acabo de mencionar, que van a investigar el origen prehispánico del Día de Muertos, que se llama el Día de los Santos Difuntos. ¿Por qué? ¿Por qué se va a ofrecer una misa? ¿Por qué la tradición de llevar el pan a la tumba para que el pariente o hacer un altar con sus... ¿Cómo decirlo? Sus alimentos preferidos, sus gustos, culturalmente, por costumbre, por tradición, es algo bonito. Es algo, de hecho, los invito el próximo jueves en Ioki va a haber lo que se conoce como la muerteada. Es un evento cultural sincretista que hace bachilleres. Pero eso es tradición, costumbre. Yo les pregunto, sincretismo cultural, ¿qué es costumbre y tradición? Religión, cristianamente hablando. ¿Entiendes? Perdurable por el transcurso del tiempo de generación a generación. ¿Ok? Una duda genérica, ¿por qué entrar y que te digan, y esto sí lo digo a título personal y no me pregunten porque solamente que sea afuera, te voy a decir si me creen, ¿por qué levantar la mano entre 397 aspirantes? ¿Por qué se le miente a la humanidad entonces si lo que estamos viendo por tranquilidad espiritual? Una respuesta que nunca voy a olvidar de, en su momento, Jesús Hernández Arteaga, el arzobispo, bueno, en su momento, tranquilidad espiritual. O sea, entonces me estás condenando, la verdad te hará libre, ¿saben qué? No puedo pertenecer a ese mundo. Que bueno, fue una situación en la que el poder superior se manifestó y que yo no pertenecía a eso, pero así, compañeros, ¿ok? Cada quien, no me estoy metiendo, les repito, a una cuestión así trascendente en el aspecto religioso, nada más desde el punto de vista histórico. Como buenos abogados, como buenos estudiantes de derecho, siempre indaguen, no se queden, no me crean nada. Los reto a que me digan lo contrario desde el punto de vista histórico académico. Si encuentran algo contradictorio, por favor háganmelo saber para yo inmediatamente reestructurar y retractarme y entender lo que realmente es. Mientras tanto, ahí está el fundamento. La pregunta nada más, van a tener una pregunta un poco personal. ¿En qué congregación estuvo? ¿Dónde? ¿Qué congregación estuvo? No, ni siquiera, te digo que ni siquiera ingresé aquí en Chihuahua. ¿Ok?
Mira, eso tengo, les voy a compartir el documento en el grupo, nada más por favor, ahí ignoren la foto, porque pues ustedes saben que hay ciertas características, ¿no? Pero más que nada, y está bien, pero no quiero hacer mucho énfasis en eso porque esto me voy a contradecir, es que a fin de cuentas está yéndose por el lado personal y no quiero caer en eso. No, pero ahorita se los comparto, ya fuera de lo que es la clase, ¿verdad? Bueno, compañeros, entonces es así como una vez de que se logra el proceso de evangelización, pasan 300 años y hasta, como dicen, ¿verdad? El más cobarde, el valiente llega hasta donde el cobarde quiere. Empieza a haber una serie de acontecimientos tanto internos como externos. Externos, que la independencia de las 13 colonias, que Simón Bolívar, que la independencia de América Latina. ¿Y nosotros qué? ¿Qué nos falta para liberarnos de la corona española? Es donde vamos a entrar a los factores que van a dar paso al movimiento de independencia. ¿De acuerdo? Nada más que como también es algo extenso, por cuestiones de tiempo, voy a agregar el último punto, que es la independencia, con el otro orden del día del siguiente avance programático, para entonces ya terminarlo y darle seguimiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos explicado, desde el punto de vista 100% académico, histórico, educativo, laico, jurídico. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, por lo pronto de mi parte sería todo. Entonces, quedamos en ese acuerdo, incorporamos el punto que dice ahí, independencia de México para el siguiente avance programático, lo voy a sumar con el movimiento de proyectos de nación y revolución mexicana. ¿Ok? O sea, todo lo que es proyectos de nación incluye las leyes de reforma, hasta llegar al porfiriato y revolución mexicana. ¿De acuerdo? Muy bien. Servidos, compañeros. Tengan excelente tarde.